Buenas tardes, bienvenidos al programa oficial de UNAFUT, al ser las 12 mediodía por los 93.5 FM de Radio Monumental. Hoy Martín, Sebas, a toda nuestra querida audiencia que nos escucha por Monumental y nos ve en el Facebook Live de UNAFUT desde las oficinas del Proyecto Gol. Sebas. Muchas gracias, Alan, y muchas gracias a todos los que nos acompañan a través de nuestro Facebook Live y Monumental 93.5 FM en un programa, Alan, a vísperas de la final de segunda fase, ¿verdad? Correcto, Martín, vamos a repasar lo que nos dejó las semifinales, ¿verdad? Partidos muy intensos y bueno, viene Clásico Nacional y también estamos en las finales de ida de la Liga U Latina. Así es, el saludo para vos, Alan, por supuesto para Sebas y por supuesto para todos los amigos que nos acompañan a través de los 93.5 FM de Radio Monumental. Como siempre, muy agradecido por compartir. Bueno, ya se realizaron las semifinales, ya están los dos clasificados, Alajuelense y también el Deportivo Saprissa, que se medirán nuevamente en una final de segunda fase, en este caso, curiosamente, por torneos consecutivos, porque también estamos hablando que en el Clausura 2023, Clausura 2024 y ahora Clausura 2025, la final de segunda fase ha sido protagonizada por el Clásico Nacional. Correcto, y a nosotros nos gusta siempre enfatizar que esta es una final de segunda fase. Recordemos que el Club Sport Herediano ya está sembrado en la gran final y está esperando el vencedor entre sapricistas y alajuelenses. Lo decimos en este orden ya que el Deportivo Saprissa abre la serie. Entonces es muy importante, por eso se le llama la final de segunda fase, Martín. Así es, y por supuesto que ya los ganadores, en este caso el vencedor de esta serie, disputará la gran final ante el conjunto herediano, que ya está sembrado para disputar ese duelo al ser el equipo que obtuvo el primer lugar en la fase regular, y se llevará por supuesto la protagonista que tenemos en este caso entre Alan y yo. Correcto, y bueno, les menciono que Pioneer es el balón oficial de la UNAFUT, garantiza calidad, precisión y rendimiento en cada partido, como lo pueden observar acá en la mesa principal, el balón oficial de Liga Promérica. Y también Liberty es el internet que impulsa el fútbol costarricense, llevando la emoción de la UNAFUT a tus manos. Sebas, arrancamos analizando las semifinales, Saprissa Herediano en el Ricardo Saprissa. Bueno, un juego que se las traía bastante, ¿verdad? Yo creo que muchos aficionados tal vez pensaban que Saprissa iba a ganar de cierta manera, pero creo que un 4-0 es bastante abultado para lo que se esperaba del partido, ¿verdad? Vimos a un Saprissa bastante superior al Club Sport Herediano, así lo demostró en cancha y dejó sensaciones de que pudieron haber sido más también, ¿verdad? Sí, anotaciones de Sebastián Acuña, el primer gol, Martín vestido de morado al minuto 14, luego anotación de Oscar Duarte al 70, Nicolás Delgadillo, el argentino, al 85 y Orlando Sinclair al 90+3. Martín, el hombre de los datos, Sinclair, que tiene víctima preferida Herediano. Sí, fue un partido sumamente curioso, porque si lo vemos, ahora que hacías el repaso, por ejemplo, de los anotadores, son figuras. Por ejemplo, tal vez el caso de Sebastián, no tanto, pero por ejemplo, Oscar Duarte, el caso de Delgadillo, el caso de Sinclair, fueron jugadores que fueron muy señalados en fase regular del Deportivo Saprissa por su, digamos, falta de, digamos, desarrollo en el campo, y también en el caso de Delgadillo y Sinclair, la anotación, y se hicieron presentes en el mejor momento. Es decir, fue un partido muy, muy llamativo por ese aspecto. Entonces fue algo a tomar en cuenta. Ahora que lo mencionas, por ejemplo, con respecto a Herediano, de los 38 goles que cuenta Sinclair en el campeonato nacional, su víctima preferida es por supuesto el Team, de los cuales le ha anotado ya un total de 9. 9 goles. Bueno, Sebas, usted tuvo la oportunidad de estar ahí en el terreno de juego, a ras de cancha en esta semifinal, y fue un ambiente espectacular desde que los equipos desfilaron hacia el terreno de juego. Fue un ambiente, bueno, espectacular también con la salida de los clubes, donde la afición se comportó a la altura de una semifinal del clausura de Liga Promérica, y creo que el espectáculo en cancha también fue lo mismo, porque aquí tengo unos datos, Alan. 17 tiros hizo Saprissa, 9 hizo Herediano, entonces habla bastante de que hubo 26 tiros en el partido, ¿verdad? Sí. Una buena cantidad para los clásicos del buen fútbol. Saprissa tuvo un 41% de esos disparos a marco. Casi la mitad de esos disparos fueron a marco. Entonces yo creo que el espectáculo se dio y todo salió de maravilla, y claramente para el Deportivo Saprissa, los intereses de ellos, fue un resultado bastante favorable. Sebastián, y ahora que lo mencionabas, por ejemplo, con respecto al valor numérico del juego, es decir, un 4-0 tal vez no lo visualizábamos por ejemplo, y propiamente en un duelo entre Saprissa y Herediano. Incluso la última vez que se presentó un 4-0
en la cueva en favor del Saprissa ante el Team. Tenemos que remontarnos a la temporada 95-96, 1995-96. Saprissa que Hace 30 años. Sí, Saprissa que era dirigido por el colombiano Luis Augusto El Chiqui García. Y por Herediano estaba Gustavo Merino, un peruano que dirigió por esa oportunidad al team. Habían anotado Try Bennett, un doblete, también Rolando Fonseca y Javier Wanchop, que se hicieron presentes en el duelo. Bueno, Sebas ni siquiera había nacido en esa época, pero en ese partido venía debutando Try Bennett y lo pusieron como un extremo. Entonces se fue con 2 goles, Sebas. Ni siquiera estaban los planes yo de mis papás, ¿verdad? Pero bueno, hace 30 años ha llovido bastante desde entonces, ¿verdad? Y vemos que esto es lo bonito, los datos de Martín, ¿verdad? Que retrocedemos tanto en el fútbol que vienen a dar esa concordancia en la actualidad. Bueno, muchachos, y se nos olvidó presentar aquí lo más valioso. Tenemos a la Copa que está esperando Herediano o al ganador de esta serie entre sapricistas y manudos. Vea qué espectacular, Martín. Claro, por eso te dije, tenemos una protagonista aquí entre Alan y mi persona en este caso, que es por supuesto la copa, hecho por diseño de manos ticas, que siempre hay que recalcarlo. Y algo muy importante, que bueno, ya Herediano posee una de ellas. Ahora vamos a ver si la segunda, en este caso, también se va para las tiendas del team o bien Saprissa o Alajuelense. Correcto, así que si nos está escuchando por Monumental, lo invitamos a que ingrese al Facebook Live de UNAFUT para que pueda apreciar la copa que se le entregará al próximo campeón nacional. Y bueno, muchachos, como resumen de este juego de ida, el mismo Jafet Soto lo dijo en conferencia de prensa, no pusimos ni las manos. Eso, las declaraciones de Javier, ¿verdad? Un poquito acertadas. Pues el resultado fue bastante abultado. Y bueno, y Chope también dijo lo suyo, ¿verdad? Que el planteamiento del equipo fue muy bueno. Y la clave, Martín, Alan y los amigos que nos están sintonizando, el falso 9 de Mariano Torres, ¿verdad? Creo que fue la clave para el partido, para el 4-0 en San Juan de Tibás. Sí, fueron varios movimientos los que hizo Pablo César Wanchop, quizás por esa misma estrategia de tratar de buscar respuestas. Bueno, como rendimiento le había ido muy bien desde que asumió el Saprissa, pero siempre en fase final, y lo habíamos hablado en el programa anterior, está esa chispa, ese movimiento que tal vez te pueda generar diferencia, marcar la pauta, y creo que Chope lo buscó por ahí, y él también fue enfático en conferencia de prensa posterior al duelo, donde él manifiesta que él intentó hacer algo, que por dicha le salió, porque si no estaría lleno de críticas en este caso. Él es enfático en que intentó hacer variantes en el compromiso, también no solamente de hombres, sino también de posiciones, ¿verdad? Porque recordemos también la inclusión de Albert Baradona, que fue otro de los elementos llamativos en el 11 del Saprissa. Sí, y para hacer el cierre de esta semifinal, pues bueno, el miércoles anterior Herediano recibió al Deportivo Saprissa en el Estadio Carlos Alvarado allá en Santa Bárbara y lo derrotó 2-0 con anotaciones de Marcel Hernández al 40 y de Luis Ronaldo Araya al 53. Así es que, bueno, que no fue el resultado deseable para Herediano, pero ojo, Saprissa sigue sin ganar ahí, ¿verdad? Sí, es un elemento a considerar también para ahora, para la gran final, ¿verdad? Y bueno, siguiendo el análisis que ustedes hacían del primer juego, en esta ocasión Jafet, como él lo dijo en la previa, iban a atacar al mejor estilo de Dodir Yaques, ¿verdad? Uno de los técnicos más ganadores. Y así fue, porque inclusive antes de que cayera la primera anotación, hizo variantes todavía más ofensivas para tener prácticamente hasta 4 delanteros dentro del terreno de juego, Martín. Sí, recordemos que el estilo de Dodir Yaques en sus gestiones, en las últimas que tuvo con el team, fue de, no importa la cantidad, si ocupa sacar un resultado, no importa la cantidad de delanteros que tenga que poner. Y que él también lo vivió mucho. Es algo que él, no solamente es planteamiento de él, sino que también él lo vivió siendo jugador, porque en los años 70 y hacia atrás era muy preponderante ese estilo, donde se priorizaba mucho la parte ofensiva, gran cantidad de delanteros, en relación por ejemplo, con los centrales y la parte defensiva. En ese tiempo era 4-2-4. Casi que sí. Exactamente. Sí, y ahora es casi que inverso. ¿Verdad? Ha cambiado mucho lo bonito del fútbol, la estrategia, pero sí, Dodir Yaques, un técnico muy ofensivo, Sebas. Ese sí lo conocí, ¿ve? Por ejemplo, ese sí lo conocí. Pero bueno, para seguir hablando de la ofensiva del Club Sport Herediano, en este partido hicieron 23 tiros, de los cuales 11 fueron a marco para un 47% del porcentaje de tiro a marco, ¿verdad? De los 23, 11 fueron a marco. Y Saprissa muy flojito. Eso habla muy bien de la ofensiva y eso habla mal de Saprissa también, porque solo hicieron 2 tiros a marco en 90 minutos. Claro, sabíamos que la técnica de Saprissa iba a ir por ahí, no salir
pues goleados, ¿verdad? Porque Jafet dijo, la serie está abierta, si Saprissa pudo hacernos 4, nosotros podemos hacerles 4 también. Y se intuía el juego que iba a llegar a ser Pablo César Guanchope a Santa Bárbara. Sí, para mí la figura fue Esteban Alvarado, el guardameta del conjunto sapricista, que llegó en su noche porque Herediano perfectamente pudo haber anotado los 4 goles, Martín. Sí, al final de cuentas, hay que tomar en consideración que, por ejemplo, Pablo César Guanchope, si bien también ya salió un poco más mesurado en este compromiso, ya el gasto ya lo había hecho. Y él apostó, por supuesto, por llevar la serie encaminada tras el partido de ida con esa ventaja tan importante de 4-0. Entonces también implica el hecho que vos también tenés que administrar las cargas. Porque, por ejemplo, entonces tal vez no íbamos a ver una propuesta tan ofensiva del Saprissa ya posteriormente en este juego de vuelta, porque ahora estamos hablando que ya se termina el Clásico Nacional también. Entonces no puedas caer en un desgaste también con la misma intensidad. Entonces quizás por ahí ya eso hizo que tal vez no se vea ese Saprissa tan vistoso del juego de ida, sino más bien un poco ya más calculador. Sí, y bueno, Guanchope tuvo la oportunidad de descansar a jugadores importantes, entre ellos su capitán Mariano Torres, entonces creo que tenían un buen colchón para sacar adelante la serie global. Con un 4-2, entonces Saprissa avanzó a la final de la segunda fase. Y por el otro lado, ¿verdad? Que ya podemos empezar a hablar de la otra semifinal, Punta Arenas Alajuelense. Sí, bueno, lamentablemente Punta Arenas no pudo jugar en su estadio, recordemos, en el Miguel Angelito Pérez, debido a que el Ministerio de Salud les clausuró este escenario deportivo el viernes por la tarde. Y bueno, entonces el juego se trasladó al estadio Ernesto Ramos, tuvimos la oportunidad de estar por ahí. Un juego que empezó un Punta Arenas muy aguerrido, e inclusive Liga Deportiva Alajuelense se queda con 10 hombres, debido a la expulsión de Alberto Toril. Y todos pensamos que Punta Arenas iba a arriesgar un poco más, pero Martín, usted que tiene años ya en esto, vuelve el estratega Oscar Ramírez y pone una línea de 5 y congela ese partido. Sí, fue muy llamativo porque los dos partidos prácticamente, ahora vamos a comenzar primero por conversar el de ida, pero los dos partidos era ver una copia de cuando Oscar Ramírez estaba, por ejemplo, en su primera etapa con Liga Deportiva Alajuelense. Lo mismo, partidos muy cerrados, que se extendían a la larga, incluso penales, que eran de escasos goles, era una copia completa. Entonces, vamos a ver cómo se presenta ahora la serie contra Saprissa. Pero, por ejemplo, en este primer partido, con la expulsión de Toril, que fue muy rápido, casos 10, 15 minutos que se presentó la expulsión, buscó, por supuesto, sacar el resultado. Es decir, aquí hay que acostumbrarse que, por ejemplo, Oscar Ramírez es muy de ese estilo. No ser un tan vistoso como en su momento fue Carevic por ahí, sino más efectivo. Es decir, sacar la serie y punto. Entonces quizás viene por ahí ese hecho muy singular. Está el caso del Ernesto Ramos, que fue, por ejemplo, como tal, hablando del escenario, que vos mencionas que el partido se tuvo que realizar ahí, la primera ocasión que el estadio Ernesto Ramos como tal tiene que asumir un juego, en este caso de fase final, solamente tenía uno, ya de alargue, que había sido la serie contra el descenso, que había tenido Sporting, disputando la serie contra Grecia y también contra Limón. Ahora le corresponde, por ejemplo, asumir ya un juego propiamente por el título. En el bando porteño hay otro elemento. Quizás ahí podríamos decir el papel de César Alpizar, que también le costó el hecho tal vez de, mira, estás en fase final, muy clave siempre es el partido de casa, no importa, si no estés en tu estadio, tenés que ir con todo. Entonces quizás por ahí le pasó factura. Sí, y Sebas, a mí me sorprendió que dejaran banca a Anthony Hernández. Eso era a lo que iba yo justamente. Cuando le expulsan a un jugador, era el momento de meter al pica, ¿verdad? Era el momento de ir con todo justamente, obviamente cuidando la parte defensiva de Punta Arenas, pero a inicio me sorprendió bastante la suplencia de Anthony Hernández, al inicio, pero posteriormente, bueno, lo metió al medio tiempo y bueno, y Punta Arenas hizo lo que pudo, pero el cerrojo del Machillo pudo más que la ofensiva porteña. Sebas, ¿y cómo estuvieron esos remates? Porque fue un partido bastante cerrado. Bueno, Alan y a todos los amigos, fueron un disparo a marco por equipo, 7 tiros en total para los porteños, 6 para los manudos, un tiro a marco cada uno. Eso habla un poco de lo que bien decía Martín, un partido bastante cerrado por lo general y mucho más si al equipo del Machillo le expulsan a un jugador, ¿verdad? Sebas, ¿y usted sí vivió esas etapas del Machillo? Yo sí las viví todas las etapas del Machillo en la liga, en sus inicios, y me acuerdo del Machillo en Santos también. Ah, bueno, Entonces, por lo menos. Para que vean, ¿verdad? No, y en el fútbol todo se vale, para los que nos apasiona mucho lo que es la técnica, la táctica, la estrategia,
todo lo que tiene que ver, Oscar, yo creo que es perfecto en esto y él sabe cuándo debe atacar, cuándo debe replegarse y me parece que sacó la serie debido a sus conocimientos, porque nos metemos de lleno a lo que sucedió el pasado miércoles en el Alejandro Morera Soto a las 6:45 de la tarde, donde Alajuelense gana la serie en el marcador global 1-0 gracias al gol de Joshua Navarro al minuto 102 en el tiempo de reposición, Martín. Sí, una serie igualmente muy, yo diría, de prácticamente una sola cara, y fue Alajuelense teniendo encimado al conjunto chuchequero. Es decir, eso fue un monólogo prácticamente lo que tuvo el conjunto alajuelense a lo largo del partido. Fueron ocasiones muchísimas las que tuvo Liga Deportiva Alajuelense. Yo que tuve la oportunidad de estar por ahí. Incluso que el VAR también fue protagonista en varias ocasiones donde, por ejemplo, se comete, por ejemplo, la acción de Moreira en la acción de penal, pero sin duda había fuera de juego. Había sancionado, por ejemplo, por acción del VAR. Después la anotación que había tenido también Alajuelense y nuevamente interviene el VAR. Entonces fue protagonista en varias oportunidades que quizás se veía por el primer tiempo que tal vez en cualquier momento podía caer la anotación de Liga Deportiva Alajuelense. Sin embargo, Punta Arenas y también tuvo, por ejemplo, en esa primera parte la intervención del VAR que le ayudó en este caso resolviendo las situaciones, y también por el bando ya en la etapa de complemento propiamente ya a replegarse más, porque el primer tiempo fue muy desbordado el conjunto porteño por las bandas. Las ocasiones fueron muchísimas, en este caso con el colombiano, con Lucumí, fueron muchas las oportunidades que tuvieron, pero la liga no logró materializar, que ese es un elemento que va a tener que priorizar para la final de la segunda fase. Si podés tener ocasiones, tenés que hacerlas, porque sabes que te pueden pasar factura. Así es, Martín. Y bueno, Sebas, usted tuvo la oportunidad de estar en el Morera Soto. A pesar de la hora, la afición respondió, llegó bastante afición porteña y también fue un éxito el tema de las lonas dentro del terreno de juego con los escudos. Así es, a pesar también de la lluvia, Alan, porque estuvo lloviendo esa típica lluvia que nada más es para joder, para molestar, ¿verdad? Esa típica lluvia, pero eso no fue impedimento para los aficionados manudos ni porteños, porque los porteños, Alan y Martín, llegaron aproximadamente 200 personas, bastante buena cantidad de personas, y las lonas, ¿verdad? Que está haciendo todo un éxito, y hay aficionados también que quieren hacerlo, ¿verdad? Entonces, si nos ven en el Ricardo Saprissa el día de mañana, o bien en el Morera Soto el miércoles, se nos pueden acercar, ¿verdad? Para que salgan con las lonas y estén cerca de los protagonistas, pero el ambiente fue espectacular, con el recibimiento, con las lonas, con todo, y yo que sí quería destacar a alguien, a un jugador, creo que me parece que terminó, muerto, ¿verdad? Prácticamente. Reventado, Celso Borges. Creo que la liga juega bastante diferente con y sin Celso Borges. Creo que Borges es una pieza fundamental indiscutiblemente para el engranaje de la liga. Martín yo quería, ahora que mencionabas vos el hecho de destacar figuras, yo voy a hacerlo con dos. Quizás que no son tan vistosas. Vos mencionas el caso de Celso, pero yo lo voy a hacer con dos. Santiago Van der Putten, por Alajuelense. Ahí que tuve la oportunidad de estar por el juego, yo quizás, cuando uno ya está en el estadio, uno ve en situaciones que tal vez en la cámara no, de la televisión no se ve, por ejemplo. Tal vez en las ocasiones, por ejemplo, en donde Alajuelense estaba atacando, Van der Putten, por ejemplo, siempre se mantenía en constante comunicación con sus centrales, con sus compañeros, incluso regañando lo que, por ejemplo, que tal vez en una ocasión tenías un desborde donde no cubriste bien, el propio también te daba ese mismo regaño, por ejemplo, como dicen el buen tico, como para estar avispado, ¿verdad? Y que se metiera en el juego. Eso habla, a pesar de su juventud, de su liderazgo, de su cariño que tiene por Liga Deportiva Alajuelense, algo que, por ejemplo, la afición le ha pedido mucho. Hay jugadores que comiencen a generar esa identidad rojinegra. Entonces me parece que por ese lado hay un gran líder que se está formando y que prácticamente ya no es promesa, sino que ya es una realidad, y que hay que saberlo llevar bien, no solamente para el caso de Liga Deportiva Alajuelense, sino para la eventual selección nacional. Y el otro es por el caso de Punta Arenas, Irán Muñoz, que tal vez uno está muy acostumbrado a que a los delanteros que ha tenido, por ejemplo, Punta Arenas en este semestre, Antonio Hernández, el caso de Kundumi, Sansores, por ejemplo, Dariel Castrillo, han sido muy preponderantes en las redes, y por supuesto la imagen que pueda tener Leonel Moreira. Pero Irán Muñoz, a pesar de todos esos ataques que tuvo
Liga Deportiva Alajuelense siempre se mantuvo firme y estuvo muy concentrado en cuanto a lo que fueron las jugadas, ordenando la parte defensiva. Entonces me parece que incluso que ya le valió ser renovado. Eso le iba a decir, por el exactamente. conjunto porteño. Sí. Entonces me parece que hay dos elementos en cuanto a la parte de atrás, de la parte baja, que son muy preponderantes en ambos conjuntos. ¿Sabe a quién quiero yo resaltar? A Washington Ortega, el guardameta de Liga Deportiva Alajuelense. Tiene 14 vallas invictas y creo que ha venido a darles esa seguridad, esa confianza en el arco manudo, porque en estas instancias que ya están jugando y a las que se van a enfrentar, por ejemplo, recordemos lo que él hizo en el clásico en el Ricardo Saprissa, en de la jornada regular, en el 1-1, él apagó el ímpetu de la afición, del mismo equipo, porque perdió mucho tiempo. O sea, él sabe jugar con eso. Es un hombre de calle. Tiene colmillo. Exacto, eso que le gusta a Oscar Ramírez. Exactamente, y eso yo creo que también le faltaba a la liga en el marco. Creo que un portero con este colmillo que tiene Washington Ortega y que también es muy bueno porque en el primer tiempo, en la primera jugada, Martín, si no me equivoco, hizo un achique, ¿verdad? Y a Anthony Hernández justamente, yo creo, y eso yo creo que fue un gol, era un gol cantado y Washington Ortega lo salvó y a la liga le ha venido súper bien el uruguayo. Bueno, entonces Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense están clasificados a lo que es a la final de segunda fase. Vamos a la primer pauta comercial y cuando regresemos vamos a detallar lo que se nos viene en este clásico nacional de final de segunda fase. Siente la fuerza del verdadero fútbol con el balón Pioneer Pro. Con certificado FIFA garantizamos calidad de competición profesional. Ideal para entrenamientos exigentes en academias y equipos que buscan rendimiento real en cada pase, cada tiro y cada jugada. Disponible en tiendas Pioneer by Cicadex, Cicadex Store y en las principales tiendas deportivas del país. La pasión del fútbol se ha vivido, se vive y se vivirá con Pioneer. Con Liberty lo tenés todo. Esas llamadas que llenan el corazón. Esos momentos en familia viendo tu película favorita. O las miradas a través de una videollamada. Con Liberty lo tenés todo. Pásate llamando al 1693 o en libertycr.com. Liberty. El mundo está lleno de luces que se apagan y de sueños que se quedan a medias. Pero cuando encuentras un lugar que potencia tus pasiones y las hace brillar, tu luz nunca se apaga. Brilla aquí, en la primera y única universidad 5 estrellas de Centroamérica, ULatina. Continuamos en UNAFUT Radio, recordándoles a toda nuestra querida audiencia que nosotros en UNAFUT nos hidratamos gracias a Agua Tricolor, hidratación de calidad para los que sienten la pasión del fútbol. Y ULatina, formando futuros campeones, impulsando el desarrollo del fútbol en las ligas menores de la UNAFUT. Sebas, antes de meternos de lleno con este segundo bloque, para la gente que quiere ir mañana al Ricardo Saprissa, cuéntenos cuál es la dinámica. Bueno, Alan, y a todos los que nos están viendo, yo sé que quieren entradas. ¿Quién no quiere entradas? Claro. ¿Quién no quiere ir a unas instancias agotadas ya en su totalidad? Dice el Deportivo Saprissa comunicó en sus redes sociales que se agotaron en cuestión de minutos, ¿verdad, Alan? Que hubo gente que estaba haciendo fila y la fila virtual era de 20,000 personas. Correcto, sí, una completa locura, una locura. Y sabemos que para el miércoles en el Morera Soto será igual. Así que si quiere ir al estadio, Sebas es el encargado. Así es, porque Liberty y UNAFUT te llevan al estadio. ¿Cómo? En nuestros posts en Facebook y en historias de Instagram podrán participar por entradas dobles para los juegos. Bueno, hoy sacamos el de Saprissa Alajuelense y el martes sacaremos para el juego de local de Alajuelense. Pero tienen que comentar el resultado, cómo quedarán los partidos y quién marcará, quién va a ser los marcadores del partido, y con eso quedan participando, se meten al sistema y el sistema mismo saca los ganadores para este partido, y quien quita un quite, usted nos puede estar acompañando en Tibás. Bueno, entonces en UNAFUT siempre cumplimos, Martín, siempre estamos regalando entraditas, y a toda la gente que vaya al Ricardo Saprissa, bueno, mañana tenemos previa. Tenemos también muchas actividades con los patrocinadores, así que si nos ven, se pueden acercar, nos saludan y ahí pueden optar por diferentes regalías que Seba siempre anda ahí con todos nuestros queridos patrocinadores. Así es, bueno, y también, Alan, recordar y agradecer a todos los aficionados que se acercaron a los distintos tours del trofeo, ¿verdad? Sí. En los diferentes KFCs de las provincias, de los clubes, ya sea en el Ernesto Romeser, cuando Punta Arenas jugó de local, en el KFC de San Francisco de Heredia, en el KFC de la Radial de Alajuela, y en el KFC de Tibás, que se acercaron y se llevaron su premiecito de KFC y su entrada doble para el partido. Sí, un completo éxito ese tour del trofeo. Mucha gente nos compartió las fotos que se tomaron acá con la copa. Y con el coronel. Y con el coronel. Y de verdad agradecerle a KFC por todas las condiciones que nos dieron. Estuvo estupendo lo que fue este
Tour del Trofeo. Martín, clásico nacional con la antesala de que en este torneo de clausura 2025 empaten Tibás, empaten Alajuela. Sí, eso habla de lo parejo que es este duelo de cara al compromiso que se vendrá ya de este fin de semana entre el Saprissa y también Liga Deportiva Alajuelense. Es decir, es difícil sacar un análisis cuando tenés 2-1 por 1 en fase regular, ¿verdad? De lo que se podría presentar. Es decir, quizás uno se podría ir al antecedente más reciente, que por ejemplo fue el partido como tal de Saprissa ante Herediano. Si bien es otra serie y son rivales diferentes, por ejemplo, que lo mencionaban algunos de los jugadores tras la zona mixta del juego de vuelta ante el team del Saprissa, por ejemplo, Kendall Waston y también David Guzmán, que lo hacía mención, que van a ser series diferentes, pero sin duda el ambiente de la fortaleza, en este caso que dejó la cueva como tal, es un elemento que tiene que buscar el Saprissa reeditar, buscarlo hacer nuevamente. Es decir, porque estamos viendo cómo el partido de ida sin duda se está volviendo un factor preponderante y también condiciona mucho la serie lo que pueda presentar ya en la etapa de juego de vuelta para cada duelo. Sí, y bueno, Sebas, sabemos de que el estadio va a estar lleno, sabemos de que Saprissa tiene 12 clásicos de no perder ante Liga Deportiva Alajuelense desde aquel famoso 5-0, ¿verdad? En temas de pandemia. ¿Qué esperar de este juego entre morados y manudos? Bueno, Alan, yo creo que, a ver, decir un criterio para este partido es muy complicado porque como bien lo decía Martín, los clásicos son juegos apartes y más si es final, ¿verdad? Sabemos el estilo de Chope que ha estado manejando, ¿verdad? Un poco a la ofensiva, un poco falso 9, con extremos bien abiertos, y tenemos también la contraparte que es el Machillo, con un juego cerrado, aguantando de visita, ¿verdad? Aguantando de visita y bueno, y tratar de defenderse lo más que se pueda. Entonces yo creo que el partido va a estar un toque cerrado y creo que, como hicimos la vez pasada, ¿verdad? Para mojarnos, se va a definir por un gol. Martín, tema de datos. A la gente le encanta todos los aportes que usted hace. ¿Es correcto, ¿verdad? El dato que dije. Sí, son 12 como tal en el Ricardo Saprissa, pero son 14 en general. Porque recordar que Saprissa también utilizó en 2 oportunidades, siendo local, el Estadio Nacional. El último fue el C0x5 que mencionaste, del Clausura 2021, dirigido Saprissa por Roy Meyers, Alajuelense por Carevic. Recordemos anotaciones de Alexander López, Johan Venegas, Jürgens Montenegro, nuevamente Venegas y también Aarón Suárez en esa victoria rojinegra. Sí, y en lo que son los últimos clásicos de finales, ¿cómo ha estado ese comportamiento del conjunto erizo en San Juan de Tibás? Sí, ahí prácticamente cambia completamente el panorama, porque también hay una hegemonía, que hay que decirlo. Es decir, estar siendo local como tal en fase final ante la liga también es un factor que el Saprissa también ha hecho valer. Por ejemplo, en los últimos 4 duelos, los 4 los ha ganado el Saprissa. En finales. En este caso, en fase final. Okay. En fase final, por ejemplo, que son los elementos más recientes. Por ejemplo, el Saprissa marcó 9 anotaciones contra solamente una de la liga. Es decir, también hay una diferencia bastante importante. Y ya sacándolo propiamente en lo que son finales como tal realizadas en el Saprissa, vamos a hacer aquí el corte. En finales en el Saprissa, ya vamos a ver aquí. Sí, hay que decirlo de que, por ejemplo... vamos a ver. Sí, y mientras que Martín ahí lo termina de buscar, Sebas, recordemos que la última vez que el Machillo dirigió en el Ricardo Saprissa fue en aquella final que estuvo en disputa el título número 30, donde el Deportivo Saprissa se dejó esa copa a la mano de Ronald González. Y recordemos aquella situación de la expulsión de Jonathan McDonald, el cudazo a David Guzmán, y recordemos aquel gesto, el Machillo, ¿verdad? Sí. Ese fue el partido del gol de Hansel Arauz, ¿verdad? Sí. Correcto. Un aguacero torrencial, ¿verdad? Verano 2014. Centro de Heiner Mora, gol de Arauz, como usted bien lo dice, y sí, un aguacero increíble. Sí, vea, por ejemplo, en finales, tomando finales de todo tipo. Finales de apertura, finales de clausura, finales de segunda fase, gran finales. Por ejemplo, el Saprissa registra un total, siendo local ante la liga, de 12 juegos consecutivos con victoria. 12 juegos consecutivos con victoria, ¿verdad? Siendo local, ¿verdad? La última vez que la liga le pudo, en este caso, arrancar un punto en una final, hay que remontarnos a la final del Clausura de la temporada 2004-2005. Ya hace ratito, fue un 2-2. Saprissa dirigido por Medford y Alajuelense por Javier Delgado. Fue aquel golazo de Brian Ruiz. Fue anotaciones de Carlos Hernández, Alonso Solís, Brian Ruiz
Y Walter Centeno. Bueno, el de Carlos fue un golazo también, pero es que Brian se quita Porras, se quita Jervis Se quitó Drummond. todo el mundo, se quitó todo el mundo. Fue un golazo, creo que Sebas no había visto ese Yo partido. tenía 3 añitos, Ok. pero hace bastante tiempo, sí, Sí. pero ese gol sí lo he visto, claro Sí. que sí, en las distintas repeticiones. Fue un golazo de Y Brian el Reese. del Zorro, bueno, fiel a su estilo, ¿verdad? De media distancia. Potente, Imposible imposible. para José Francisco Porras. Pero bueno, Martín, qué dato más interesante. O sea, ha pasado muchísimo tiempo. 21 Sí, años. sí. Y por ejemplo, ese era partido de final de clausura vuelta. Alajuelense había ganado 1-0 en la ida con anotación de Pablo Alejandro Izaguirre. Aquella polémica, la Sí, chilena. sí, 90+8 el gol. Sí, correcto, correcto. Pero bueno, esto es lo bonito de los clásicos. De recordar. De exactamente. recordar esos partidazos, las figuras que han estado, la polémica es parte fundamental Del fútbol. ¿verdad? Es parte del fútbol. la Correcto, polémica. y recordar que es domingo, o sea, mañana a las 3 de la tarde y miércoles a las 8 de la noche, ¿verdad? Esos son los horarios oficiales para estos finales de segunda fase. Luego, otro tema, los goleadores. Sebas, usted que le sigue mucho la pista Saprissa porque por funciones has tenido que ir por allá. Ariel Rodríguez es el máximo goleador del conjunto morado, pero no sabemos si va a estar. No sabemos si va a estar porque puede meterse en la tabla de goleo general, ¿verdad? Que la comanda Emanuel Casado con 9 goles y le siguen Anthony Hernández, por ejemplo. Ambos con 7 equipos goles. podrían tener 4 partidos más. Exactamente, entonces pueden meterse en esa lista y quedar como goleadores del torneo del Clausura 2025. Pero eso es cierto, Ariel Rodríguez es duda para estos partidos, entonces habrá que esperar hasta el día de mañana a ver qué pasa con el Samurai. Martín, si no llega Ariel, si usted fuera One Shop, ¿hace lo mismo Mariano de 9 falso o mete a Sinclair? Yo casi que haría lo mismo. Es decir, si ¿Se la jugaría con Mariano? sí, cuidado y si no va a hacer más, bueno, con lo que hemos visto de Pablo Guancho, por ejemplo, actuando como local, eso nos pondría, por ejemplo, algo que nos puede ya y tal vez sorprender. Es decir, no esperábamos, por ejemplo, incluso, vos lo mencionaste, bueno, el caso de Mariano de 9, pero por ejemplo, era Barahona, es decir, tampoco estaba entre los planes de tal vez tenerlo por ahí. Entonces, quizás, tal vez Pablo Guancho se está tal vez guardando unas armas, tal vez para ese partido. ¿Saben quién es especialista en sorprendernos en finales? Don Oscar Ramírez. Él siempre También. se guarda una carta. Un as bajo la Ahora, manga. hay que entender qué está pasando en liga en la parte ofensiva. Toril está suspendido. Moya lesionado. Campbell viene recuperándose. Queda también la incógnita. Queda también la incógnita, porque, a ver, Joel Campbell viene recuperándose, no es el Joel Campbell que nos tenía acostumbrados hace bastantes años, ¿verdad? Claramente, el partido pasado tuvo acción, ¿verdad? Creo que tuvo un partido regular, no tuvo una gran noche ni tampoco una pésima noche, tuvo un partido regular. Ojito, y si no, esa es la sorpresa a Campbell, ¿verdad? También le digo. O con Joshua Navarro, habría Sí, que ver. Que me parece que por ahí viene lo de la inclusión de Navarro en el partido de contra Punta ¿Y le Arenas. salió? Sí, le salió y fue el que le resolvió la clasificación. A la hora que hablas de goleadores, por ejemplo, figuras que han anotado en finales de segunda ronda en clásicos. Vea qué nombres más llamativos. Está, por ejemplo... Bueno, ¿cuántos he visto? Sí, por ejemplo, Adrián Maía. Está el caso, por ejemplo, vamos a hacerlo también por torneos para ir recordando un poco. Por ejemplo, de las temporadas de la 93-94 que se disputaron esos duelos, ahí habían notado la figura de Darío Galvarini, que es muy recordado también, Marco Herrera y también Mauricio Montero. Figurones. Sí, hicieron anotaciones. Por ejemplo, 94-95 aparecieron Javier Guanchop, Juan Carlos Arguedas en esa ocasión. Después 96-97 figuras nuevamente, apareció Adrián Maía, Jervis Drummond, Juan Carlos Arguedas marca en forma consecutiva pero con la camisa Saprissa. Es decir, tiene un gol en finales de segunda fase con camiseta de la Liga y con camiseta de Saprissa. Víctor Badilla y también el caso de Bernal Mullins. Y ya también para finalizar en los 90s, 97-98 marcaron Joseph Miso, Walter Centeno, Alejandro Larrea y también Luis Diego Arnaez. Ya entrando a torneos cortos, clausura 20, marcaron Ariel Rodríguez, Esteban Rodríguez, recordado que también estuvo en el Municipal Grecia, y Mariano Torres. Final, pues. Sí, en esta, curiosamente, Saprissa se proclama campeón. Ajá. En el torneo de clausura 2020. Qué bueno, Martín. Y justamente yo sí me acuerdo de esa conferencia. Le preguntaron a Paté por qué la inclusión de Esteban Rodríguez. Sí. Dijo que él llamó al Machín. Claro. Y, Sí. le pidió un consejo y dijo: el efecto Sorprenda, sorpresa. Y vean, sorprenda. Esteban Sí. Rodríguez y metió un buen gol porque fue fuera del área. Correcto. Si Sí, no me en el equivoco. clausura 20, apertura 21, aparecieron Cristian Bolaños, Gabriel Torres, el panameño, y Jimmy Marín. Y ya vemos aquí, vienen las 3 seguidas. Por ejemplo, clausura 2023, figuras como Alexander López, Carlos Mora, Pablo Arboin, que hizo autogol.
Después también apareció Mariano Néstor Torres y ya en la última, que fue en el Clausura 2024, aparecieron, recordemos, victoria a la Liga 1-0, marcó Joshua Navarro, aquel partido que se extendió. Sí, Joshua Navarro marcó al minuto 90 más 18. Claro. 90 más 18. Y no fue en tiempos extra, ¿verdad? No, sí, Para que sí, quede claro, eso fue dentro del tiempo regular del partido. Sí, y ya para la vuelta, Saprissa se impuso 3-0 y a la poste se llevó el título con anotaciones de Ariel Rodríguez, Luis Paradela, también una figura muy señalada en esa serie por, sin duda, todo ese ambiente donde había salido. De la sangre en el ojo. La sangre en el ojo, ¿verdad? Y Orlando Sinclair. Sí, correcto. Y otro tema que me llama poderosamente la atención es el duelo entre Mariano y Celso, capitanes. Son los que lideran su equipo dentro y fuera del terreno de juego. Y en tema de asistencias, Celso tiene 6 y Mariano tiene 5. Entonces, vean, es un duelo bastante interesante. También muy bien ese dato, Alan. Mariano se podría meter ahí, empatar a Celso Borges y también meterse en la lista de las top de asistencias, ¿verdad? Correcto, en Saprissa lidera Joseph Mora con 6. Pero este duelo particular, Martín, de la media cancha, es fundamental porque Mariano es muy fuerte contra la liga en el Saprissa, porque en el Morera Soto nunca ha marcado un gol. Sí, le ha costado como tal, y es que hay jugadores que presentan características muy llamativas. Por ejemplo, ahora mencionabas el hecho de que Mariano Torres, bueno, como tal, no ha marcado en el Morera Soto, pero en el Saprissa ha sido muy efectivo ante la liga. Pero si, por ejemplo, nos vamos al bando de Ariel Rodríguez, donde él es efectivo, es en el Morera. Correcto. Y no en el Saprissa. Vamos a buscar aquí también las cantidades ahora, Alan. Sí, esto es lo bonito del fútbol y para la gente que le gusta los datos, ahí apostar con los hermanos, con los compañeros, todo ese tipo de información es muy válida y es la famosa data, Sebas, Así es, del fútbol. entonces, con ese dato de Martín de Ariel Rodríguez, Chope está guardando a Ariel, pero para la vuelta, ¿verdad? Está guardando para la Y a vuelta. Mariano lo puede explotar entre comillas en el Saprissa. Exactamente, según esos datos de Y bueno, ya Martín también nos va a decir cuáles jugadores de la liga han sido efectivos en San Juan de Tibás y cuáles en casa, porque yo recuerdo que Celso ya les anotó en Tibás, hubo una anotación de penal, ¿verdad? Y no sé si se ha marcado más anotaciones, entonces es bonito hacer estos análisis de cada de estos jugadores. Sí, por ejemplo, Mariano 7 anotaciones, todas en Tibás. Y Ariel Rodríguez 9 anotaciones, solamente una en Tibás. Es decir, Ariel ha marcado 9 goles en clásicos y solamente 1 en Tibás. El resto en el Morera. Ok, Ariel solo 1 en la Cueva. Sí. ¿Y Mariano? Hay que decirlo, bueno, Mariano tiene 7 anotados en clásicos, todos en Tibás. Okay. Ariel Rodríguez tiene 9 en clásicos y 8 los ha hecho como visitante ante la liga. ¿Por qué digo como visitante? Porque también ha marcado en el Morera y también en el Nacional, pero siendo visitante. Bueno, esas son las tendencias para todos los queridos aficionados al Deportivo Saprissa. Ya saben más o menos por dónde puede ir. Por dónde puede ir la clave también. Correcto. Y también el caso del equipo rojinegro, Martín. Sé que en los últimos años ha venido a menos por los datos que usted ya nos brindó anteriormente. Pero si hay alguna figura del actual plantilla, el conjunto de Liga Deportiva Alajuelense, ¿cuál podría levantar la mano para anotar en San Juan de Tibás, por ejemplo? Sí, ¿sabes aquí me llama la atención? El caso de Joshua Navarro. Joshua Navarro, que sin duda ha sido figura que ha venido en las redes con Liga Deportiva Alajuelense anotando en fase final. Pero es más interesante ver a quién le anota Joshua Navarro. Por ejemplo, tomando en cuenta sus anotaciones por campeonato nacional con la Liga, suma 6. Pero curiosamente, su primer tanto se lo hizo a Cartaginés. Su segundo tanto se lo hizo a Herediano. Después se le marcó a San Carlos. Después le marcó al conjunto del Saprissa, le marcó a Herediano y ahora le marca al Puerto. Es decir, le han marcado a rivales que, por ejemplo, han venido luchando en las últimas temporadas, tanto por clasificación, San Carlos y Punta Arenas, y también equipos de los llamados laureados. Sí, bueno, entonces ahí lo tienen también, manudos, la fichita para Joshua Navarro. Y bueno, les comento por acá que Banco Promérica te trae su nueva app, Promérica Móvil, más pro en seguridad, más pro en agilidad, más pro en experiencia. Descargala ya en el App Store y en Google Play y transformar la forma en que manejas tus finanzas. Así es, muy bien. ¿Verdad? Esta app de Banco Promérica que está impresionante. Vamos a nuestra última pauta comercial y cuando regresemos hablaremos de las finales de Liga Menor del torneo de Liga U Latina.
Todo cambio empieza con una chispa, un sueño, una idea que desafía lo establecido. Esa chispa está en vos. Solo necesitas un lugar que la haga brillar. Brilla aquí, en la primera y única universidad 5 estrellas de Centroamérica, ULatina. Entendemos de este sentimiento que te pone a vibrar el corazón, que te hace reír y a veces llorar, que te hace sentir la gloria en una camiseta, que te pone a brincar y a abrazarte con cientos en un mismo grito. Sabemos que para vos, el fútbol es mucho más que solo fútbol, porque solo quien lo vive lo entiende. Vení a vivirlo con nosotros. Liga Promérica, donde vive la pasión. Retornamos a UNAFUT Radio por los 93.5 FM de Radio Monumental, la Radio Costa Rica, agradeciendo a todas las personas que siguen en compañía de UNAFUT Radio. Bueno, Sebas, nos metemos de lleno a repasar lo que es la Liga Latina. Así es, bueno, empecemos a decir todas las programaciones de las finales. En la categoría U12 habemos clásico nacional. El único clásico. En toda la Liga U-Latina. Sábado 17 de mayo a las 9 de la mañana en el Centro de Alto Rendimiento en Alajuela. Saprissa llegó gracias a que derrotó a San Carlos y a Santos en las fases previas, mientras que Alajuelense venció a Punta Arenas y a Pérez Celedón. Sí, Martín, igual, los datos que usted lo hemos hablado en otros programas, ¿verdad? Ha venido obteniendo, es muy importante para nosotros también tener esa data en la Liga Latina. Así que si tiene datos de esas categorías, adelante, porque así como les repasamos en el bloque anterior, a la gente le interesa mucho todo eso. Claro, podemos iniciar, por ejemplo, recordando los monarcas actuales que tenemos en las diferentes categorías, con el antecedente más cercano, que es el torneo de clausura Apertura 2024. Por ejemplo, repasamos en las élites, tenemos que en esa categoría fue campeón monarca el Deportivo Saprissa, imponiéndose en esa oportunidad a la Liga Deportiva Alajuelense. Para la categoría U19 se impuso a Alajuelense derrotando al Cartaginés. Después, para la U17, Alajuelense se impuso a Herediano. En las categorías élites tenemos una supremacía de Liga Deportiva Alajuelense, ganando 2 y en este caso siendo una subcampeón. Para la categoría de prospectos en la U15, Herediano se impuso a Santa Ana, que ha sido la sorpresa, no solamente, por ejemplo, en la temporada anterior, sino también en esta, obteniendo varias clasificaciones. U14 se impuso a Alajuelense contra el Saprissa, U13 también a Alajuelense contra Saprissa, y misma forma en la U12. Alajuelense aquí nuevamente en ambas, tanto en élites como prospectos, continúa con la tendencia, marcando de un total de 7, ganando 5. Sí, y bueno, entonces Liga Deportiva Alajuelense podría buscar el bicampeonato, Sebas. Así es, pasamos a la categoría U13. San Carlos recibe a Liga Deportiva Alajuelense el domingo 18 de mayo a las 10 de la mañana en la cancha Marsella, allá en Venecia, San Carlos, si no me equivoco, ¿verdad? San Carlos derrotó a Herediano en los cuartos de final, a Saprissa en semifinales, mientras que Alajuelense venció a Punta Arenas y a Santana en las fases previas. Sí, entonces analizándolo con eso, entonces tenemos como la primera sorpresa, si la podemos llamar de esa manera, ya que San Carlos va a jugar final, ya que en el torneo anterior no lo pudo hacer Martín. Sí, que es parte de esos cambios en los cuales, por ejemplo, se presentan en esa categoría. San Carlos, por ejemplo, hablando de en los últimos semestres de ganando una categoría de Liga Menor, tenemos que remontarnos a la apertura 2022, cuando se impuso en el rango de prospectos, en la categoría U12 se impuso al Saprissa. Esa fue la última oportunidad en que San Carlos, su Liga Menor, se dejó, digamos, una de las categorías que corresponden a la Liga Latina. Así que no es nada nuevo para el conjunto sancarleño llegar a una disputa de título nacional. Y en la categoría U14, Sebas. Clásico provincial, Herediano recibe a Alajuelense el sábado 17 de mayo a las 4 p.m. en el Estadio Carlos Alvarado, allá en Santa Bárbara. ¿Y cómo llegaron estos equipos? Bueno, pues la Liga venció a Santana, justamente como decía Martín, siendo protagonista, y también a Pérez Celedón, que en la Liga U-Latina estuvo bastante metido Pérez Celedón en instancias finales, mientras que Herediano venció a Punta Arenas Fútbol Club y al Deportivo Saprissa en semifinales. Entonces invitarlos, ¿verdad? Recordar que hay juegos para hoy y invitamos a toda la gente para que llegue, por ejemplo, hoy a las 4 de la tarde al Estadio Carlos Alvarado para que puedas ver esta final entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. Martín, esos duelos han sido muy fuertes entre Manús y Heredianos en las últimas temporadas en lo que es la Liga Latina. Sí, también se han presentado finales entre ambos. También es un duelo, quizás siempre hay que recalcarlo, que es muy marcado con
con el triunfo en este caso herediano, por ejemplo, tomando en consideración estos compromisos en los diferentes enfrentamientos, por ejemplo, en Liga Menor de un Latina, entre los años más recientes, por ejemplo, se han presentado, sumando las diferentes categorías, 9 finales entre Alajuelense y Herediano. Alajuelense se dejó las 9. Es decir, vamos a ver si Herediano puede cambiar en este caso la historia como tal. Sí, esta tendencia es muy fuerte en las últimas temporadas de Liga Deportiva Alajuelense. Sebas, y nos queda una final más en Prospectos. Bueno, y para sumarle al dato de Martín, en este torneo Alajuelense llegó a todas, excepto a la final de la U19. Correcto. Entonces llegó a casi todas Va a las estar categorías. en 6 finales. Exactamente. Seguimos el día de hoy también, Alan, sábado 17 a las 4 de la tarde en Pavas, en el Ernesto Romoser. Sporting recibe a la Liga Deportiva Alajuelense. Una vez más, ¿cómo llegaron los equipos? Pues bueno, Alajuelense venció a Punta Arenas en los cuartos de final, venció a Herediano en las semis, mientras que los albinegros vencieron a Liberia y a Santana. Sí, son series bastante llamativas, a pesar de que son niños, por ejemplo en la U12, ya un poquito más grandes en las otras categorías, U13, U14, U15, son partidos de mucha intensidad. Sí, Sporting buscando, por ejemplo, ya su segundo título en cuanto a lo que es Liga Menor. Recordemos, en el Clausura 2024 se impuso al equipo del Cartaginés en obtención de la categoría U21, Alan. Sí, y ahora nos metemos en élite, recordando de que lo que es la Liga Menor se divide en 2 categorías, prospectos y élites. Acá vamos a repasar la U17, la U19 y la U21. La U17, Alan, Santana recibe a Liga Deportiva Alajuelense mañana a las 10 de la mañana en el Estadio Piaes de Santana. ¿Cómo llegaron los equipos? Pues bueno, Santana tuvo que vencer primeramente a Herediano, y después a Sporting. Y la Liga Deportiva Alajuelense venció a Liberia y después a Saprissa en semifinales. Sí, correcto. Y también en la U19, Sebas, este partido, para si no pueden ir al estadio, va a ser transmitido por Food TV. Por Food TV, y que tiene un llamativo. ¿Por qué? Porque los goleadores del torneo de la U19, están peleados en cuanto a los goles. ¿Quiénes son? Pues bueno, Saúl Chavarría de Cartaginés con 12 goles y Roy Franzotela de San Carlos también con 12 goles. Entonces, bueno, es una final, ¿verdad?, que tiene ese plus. Sí, entonces invitarlos mañana, domingo 18 de mayo a la 1 de la tarde en el Estadio Fello Mesa, Cartaginés ante San Carlos, y si no puede ir, puede observarlo por la pantalla de Food TV, lo que es la previa a la final de ida de segunda fase de Liga Promérica. Así es, y para el lunes, el último partido en la categoría U19, San Carlos recibe a Liga Deportiva Alajuelense a las 11 de la mañana en el Estadio de Pital de San Carlos. ¿Cómo llegaron los equipos? Alajuelense venció a Liberia en cuartos y venció a Herediano en semifinales. San Carlos tuvo que vencer a Sporting y a Santos. Martín, esta U21 llama mucho la atención, ¿verdad? Porque son los jugadores que ya han militado, algunos en primera división, otros están por hacerlo, así que la prensa se concentra mucho en esta categoría especialmente. Sí, es la categoría más inmediata, la primera división. Hay nombres, por ejemplo, el caso de Dylan Ramírez, Aston García, Jared Guido, que incluso ya cuentan con convocatorias, han tenido minutos ya también en la primera división. Entonces es el ambiente más próximo y más cercano que siempre van a tener con respecto ya a estar en una posibilidad de la máxima categoría. Martín, dentro de sus datos, ¿hay algún antecedente de San Carlos en esta categoría U21? En la categoría U21, Sí, me decís. porque en los últimos tiempos hemos visto duelos muy parejos, pero entre Saprissa y Liga Herediano, Cartaginés, Sporting Sporting también, correcto. y últimamente Santana también, Sí. pero en la categoría U21 creo que San Carlos es hasta ahorita protagonista, ¿verdad? Y Sí. es de las grandes sorpresas en ese torneo. Sí, por del ejemplo, clausura. en la U21 como tal, porque recordemos también estaba la denominación también con la U20. Correcto, Sí, hubo un ajuste. Sí, hubo un ajuste en cuanto ya lo que es U21, que comienza a partir de la apertura 2023. Esa vez se impuso, por ejemplo, Herediano ante el Saprissa. Para el clausura 2024, Sporting se impuso al Cartaginés. Y para la apertura 2024, Saprissa se impuso a Liga Deportiva Alajuelense. Pero sobresale mucho el hecho que siempre llegan equipos no tradicionales a esta categoría, porque lo mencionaba de ese ajuste que lo mencionabas antes con la U20. Por ejemplo, si tomamos en cuenta con la U20, en la apertura 2021, Alajuelense se impuso, pero a Pérez Celedón. Después, en la clausura 22, Saprissa se impuso al Santos. Apertura 22, Santos se impuso a la Liga. Y en el clausura 23 estuvo el Clásico Nacional con victoria manuda ante el Saprissa. Sí, así que bueno, usted bien lo dijo, Sebas, es la primera vez entonces. Así que invitar a toda la gente de San Carlos que vaya al Estadio de Pital, una cancha muy bonita.
el próximo lunes a las 11 de la mañana para apoyar a su conjunto de San Carlos ante Liga Deportiva La Juelense. Y también recordarles que toda esta información que les acabamos de decir ya está posteada en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, @unafutooficial. Entonces, para que lo quieran tener más clarito, ahí se meten, nos buscan y ya pueden encontrar toda la información correspondiente. Vean, muchachos, y como yo siempre lo chineo a ustedes, refresca tus emociones con los sabores únicos de helados Malabasi mientras disfrutas de la pasión del fútbol. Malabasi, que patrocina muchísimo a lo que es la liga menor de nuestro país. Que de hecho los goleadores son de... Correcto, de entonces nuestros la amigos de tabla Malabasi. del goleo es gracias a helados Malabasi y aquí les traigo un heladito. Ay, ¿cómo es Que, eso? ¿Cómo que es por cierto, Alan, Con este calor de la tarde, mediodía, Ay, quiero de mango, yo quiero apenas. de Vea, mango. ¿qué sabor tiene ahí? de mango. Mango, espectacular. Oiga. A mí, Churchill, demasiado bueno. Ay, Y a mira. Martín, Ay, mira de cuál tenemos. frutas. De frutas, ay, súper bien. Igual hay de coco, hay de leche condensada. El de naranja holandesa. es Naranja holandesa. increíble. El de coco. Bueno, también. Seba lo sabe bien porque en la oficina, en una foto, se los pasa comiendo. Entonces, bueno, el bueno. cliente frecuente de helados Malabasi. Pero adelante, adelante, muchachos, pueden Ah, no, súper bien. súper degustar. Y este de Churchill es demasiado bueno, así que ya saben, pueden buscar estos helados Malabasi en los principales supermercados del país, pulperías y demás. Y les agradecemos mucho a Malabasi por creer en lo que es la Liga Menor. Así es, muchas gracias. Y también a todos los amigos de Helado Malabasi que ayudan justamente con estos de los goleos, Alan, que es muy importante porque desde pequeños se van viendo Claro. quién se va perfilando ahí como futuros goleadores. Y usted en tiene las la tabla distintas actualizada de categorías. goleo. Ah, también. claro que sí, aquí la tengo, Alan. Si quieres se las decimos, pero con los líderes, nada más. Claro, porque- con los líderes, porque son gracias bastantes. a helados Malabasi. En la categoría U12 tenemos a Joshua Monestel Ramos con 26 anotaciones de Liga Deportiva Alajuelense. En la categoría U13 tenemos a Iker Puerto Hernández con 20 anotaciones. Carlos Argueda Saraya en la U14 con 34 goles. Ojo, 34 goles, guarden este nombre. En la categoría U15, Deimark Zúñiga Erron de Liga Deportiva Alajuelense con 20. En la U17, Winston Sosa Sandoval de Cartaginés con 14. Perdón, de Santana. Y en la categoría U19, es lo que les decía, Saúl Chavarría con 12 y Roy Fran Sotela Sí. con 12. Así Ese es. duelo va a estar espectacular Y por por el Fut TV, goleo y y por por Fut Fut TV. TV Ahí está, y para que en lo vean. plena final nacional. Así que bastante llamativo. Y en la antesala de primera división, el líder de goleo Diego Marín Monge con 21, con 13 anotaciones. Alan, que siga Sebas, porque ya estamos ocupados aquí. No, pero No, no, y aquí yo nuestros también compañeros quiero. nos están grabando. Pero la verdad que son demasiado buenos esos helados. Todos los días los disfrutamos allá en Unafood. Así que muchas gracias a Malabasi. Y bueno, Martín, nos vamos despidiendo. Invitarlos a que sigan nuestra... Ajá. Este heladito con mango y con un poquito de sal. Claro. Ah, sí. Es que el, cuento un el- cuento, el ¿ah? paquetito trae también Les cuento un ajá. poquito, les cuento un Trae cuento. sal también, entonces es demasiado bueno. Martín, invitarlos a nuestras redes sociales porque mañana vamos a estar en el Estadio Ricardo Saprissa, vamos a hacer una previa, usted nos va a acompañar por allá. Así es, sin duda ya la emoción, ya se viene el cierre para ver quién se lleva este trofeo que tenemos por acá. Y que se acerquen donde estamos nosotros para que salgan en nuestro directo, para que también digan cómo ven el asunto, cómo ven a Saprissa, cómo ven a la liga, Claro. quién puede ser el ganador y quién no. No, y invitar a toda la afición herediana que de hecho ayer salieron ya las entradas a la entradas. venta para la gran final vuelta, ¿verdad? Tienen un precio de 19,000 colones y me imagino que todos los heredianos van a estar ahí observando a ver quién va a ser ese rival de ellos en la gran final y que van a optar por esta copa que tenemos por acá. Esta copa tiene 70 centímetros de altitud. Sí, sí, sí. Se ve bastante, bueno, en persona es bastante Y grande 16 pesadita. kilos. Y pesadita, ¿verdad? Bueno, Elías Aguilar ya la alzó. Ya está acostumbrado. Que yo no sé cómo hizo, ¿verdad? Porque alzarla es bastante complicado. Habría que ver un posible Mariano Torres, un Celso Borges, ¿verdad? Pero O repite Elías también. No, por eso, es que ya Elías lo hizo, entonces ya Elías está acostumbrado. Sí, claro. Así que todos los heredianos ya saben lo que es tener esta copa en sus vitrinas. Sebas, y también, aparte del en vivo que vamos a tener por allá, usted tiene diferentes dinámicas en el Estadio Saprissa. Así es, vamos a hacer el recibimiento, ¿verdad? El recibimiento habitual que hace todo el Deportivo Saprissa, los aficionados del Deportivo Saprissa en las calles aledañas al recinto. Ahí vamos a estar grabando todo el recibimiento para que lo puedan observar en todas nuestras redes sociales. Bueno, ya lo saben, así que los invitamos que estén pendientes de las redes sociales de Unafood. También recordar que hay fútbol a mitad de semana con el juego de la final vuelta de segunda fase y el fútbol no para porque luego ya se vendría la gran final. Así Alan se le va a derretir el helado. No, entonces- vea, esto es lo bueno de los helados Malabasi, vea. Tengo 5 minutos y no se ha derretido.
Bueno, este ya va avanzado. Bueno, es que Martín no ha parado, ¿no? Agradecerle a André Alfaro, que es nuestro productor. Agradecer a Monumental también. Y también a Nadia y a Mariana, que nos trajeron esos deliciosos helados Malabasi. Así que muchas gracias y nos escuchamos el próximo sábado en una emisión más de Una Food Radio.